¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. La noche de los drones, los perros callejeros ya no ladran precisamente en el, en el alcalde. Una historia, una nota que presenta Milenio y que es de este gran reportero de investigación, Manu Ureste, y que se enmarca en Dominga, precisamente, y que nos habla, pues, de los lugares donde el cártel de Jalisco Nueva Generación ha puesto su huella en el estado de Michoacán. Mi querido Manu, te agradezco muchísimo la comunicación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Un gusto, como siempre, estar aquí contigo en tu auditorio. Gracias, querido. Oye, a ver, platícanos un poco. ¿Cómo se da esta situación del cártel de Jalisco en Michoacán? ¿Cómo quedan estos pueblos en donde pasa este grupo? ¿Qué es lo que está pasando en esta entidad, oye? Sí, mira, nosotros, bueno, esto es una colaboración que yo hago, sabes que estoy en Animal Político, pero es una colaboración que hago para la revista Dominga de Milenio. Y bueno, es un poco surgió porque hubo hace un tiempo un reporte de una organización civil de ahí de Apatzingán, de Tierra Caliente, Michoacán, reportando que más de 500 personas habían salido huyendo de diferentes comunidades de ahí de esa zona de Tierra Caliente, comunidades de cultivos de limón principalmente. Una de ellas es el alcalde y la otra es el Guayabo. Entre ambas suman como unas 500 personas que básicamente estas comunidades vivieron un éxodo masivo. O sea, prácticamente los dos pueblecitos, las dos comunidades se quedaron vacías, la gente tuvo que huir con lo puesto porque ya llevan como un par de años que me comentaban que hay un asedio por parte del crimen organizado, por parte del cártel Jalisco, que quiera entrar a esta zona de Michoacán, pero se encuentra con la resistencia pues, del otro cártel, el cártel local, que es los Caballeros Templares, ¿no? Pero hace el 15 de marzo pasado, durante la noche, hubo una incursión por parte de un grupo del cártel Jalisco a esta comunidad que encontró de nuevo, te digo, la resistencia del cártel local y literal el pueblo fue un escenario de batalla, fue un escenario de guerra donde no solamente se enfrentaron a balazos los sicarios de uno y otro bando, sino que también utilizaron pues drones, utilizando drones que tiran bombas artesanales que ellos mismos hacen. Digamos que los sicarios se esconden en las casas de estas comunidades y lo que hacen los grupos rivales o el grupo rival es con el dron, pues aventar bombas a estas casas, ¿no? Por eso se veía muchas veces también en esta crónica lo cuento, ¿no? Los techos de lámina de las casas, que son mayoritariamente casas pues muy pobres de lámina, pues se ven totalmente agujereadas y también en las inmediaciones, en los accesos a esta comunidad, pues explotan las minas antipersonas, ¿no? De hecho, un día antes que fuera yo a esta comunidad, fui al sepelio de un agricultor de limón que salía de trabajar y con su moto pisó una mina y salió volando por los aires. Entonces, bueno, pues es un poco en la crónica, es el texto que publicó en Dominga, donde con un poco con la excusa de una escena muy dura, muy terrible que vi, ¿no? De un señor mayor, que me enseñaba su tienda de abarrotes totalmente baleada, como todas las casas del pueblo, por esta batalla entre ambos cárteles, pues empezó, me contaba entre lágrimas, llorando de rabia, de cómo los sicarios del cártel Jalisco pues lo habían humillado, ¿no? Pegándole, preguntándole por un tal jefe que él no sabía, o un padrón que él no sabía quién era, y recibió una paliza, un señor ya mayor, de 72 años, frágil, y la verdad que me pareció una escena durísima, sobre todo por la vulnerabilidad y la fragilidad de una persona ya de pues, tan edad y como estos sicarios, pues sin ningún tipo de humanidad, no les importó y lo golpearon. Y que esto viene a confirmar, y tú con tu gran trabajo de investigación que haces, no dejas duda alguna de que esa idea de repente del narco bueno y del cártel que llega a liberarlos de los otros cárteles no existe, que en realidad a final de cuentas el comportamiento es exactamente igual y en donde queda en medio la población. Sí, 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 bueno, sí, sabemos que hace tiempo no había esta idea de cárteles buenos, ¿no? Que estaba muy como arraigado en el tema este del cártel de Sinaloa, que es un cártel como más tradicional, que siempre se decía de que si tú no te metes con ellos no se meten contigo, que ellos incluso, hay muchas leyendas, ¿no? De que pues patrocinan la remodelación de iglesias, de las fiestas comunales, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero hoy día ya eso pues está muy desfasado. Y estos nuevos, entre comillas, grupos criminales, como el cártel Jalisco, así, pues son cárteles mucho más, digamos, violentos y que no tienen, pues, este empacho en agredir a las personas mayores o a jóvenes, a niños, a lo que se encuentren por el camino. En este caso de estas comunidades, hablaba yo con
con otros vecinos, algunos sí me decían que habían tenido interacción con los sicarios y que les decían que, pues eso, que no tenían problema con los vecinos de esa comunidad, sino que más bien querían echar pues a balazos al cártel rival, pero pues también me encontré con estas historias como el de este señor. Yo le puse Don Ezequiel para proteger su identidad, pues que a pesar de, como te decía, ¿no? De ser un señor pues, de estado, pues ya de una edad, pues no les importó darle una paliza y humillarlo, tirarlo en el suelo, y por eso empezó un poco la crónica con esa escena, porque me parecía que además de que es muy impactante, pues refleja un poco de cómo es el México actual, ¿no? Y así terminaba un poco la crónica, de que este señor lloraba lágrimas de rabia, de dolor, de impotencia ante el avance de un crimen organizado que tiene al país de rodillas, ¿no? Oye, tocas un punto fundamental ahorita que lo está mencionando, todo el tema de la extorsión de los productores de limón, que es un tema que se viene arrastrando ya desde hace muchos, muchos meses. Sí, en esta zona, sobre todo de Michoacán, es algo que sí lleva ya bastante tiempo, el tema de las extorsiones de los grupos criminales, no solamente del cártel Jalisco, pues la familia michoacana, los caballeros templarios, al tema del limón, porque Michoacán es uno de los principales estados exportadores de limón, ¿no? Es principalmente la huerta de limón de casi del país y evidentemente los grupos criminales ven en esto una posible ganancia muy grande, ¿no? Y ya sabemos también, Jesús, ¿no? Hace tiempo que los grupos criminales no solamente se dedican a la fabricación, a la producción y a la distribución de drogas, sino que se dedican a todo tipo de actividades comerciales, ¿no? Y bueno, pues el limón, el tema del aguacate, incluso el tema maderero, allí en Michoacán, es bastante importante y es una fuente de ingresos y de ganancias muy importante para los criminales. Y también vemos con preocupación como incluso ya empiezan a querer controlar los recursos naturales, ¿no? Del Estado. El agua, por ejemplo, tan escasa ya, con esto del cambio climático, las altas temperaturas, pues los grupos criminales ya empiezan ya a traficar con agua, ¿no? Es decir, a acaparar el agua, a venderla a ella a ellos bajo sus precios y reglas, ¿no? Y también a utilizarla pues, para sus laboratorios clandestinos pues, en los bosques, ¿no? Y eso también afecta incluso a temas como el de la mariposa monarca, por ejemplo, ¿no? En mi libro de Vivir con el narco, una de las crónicas precisamente es entre narcos y mariposas, y era cómo incluso el acaparar estos recursos naturales como el agua afectaba a la mariposa monarca y esto a su vez no solamente afecta al ecosistema, a la naturaleza, sino también incluso pues a los turistas que cada vez pues tienen más miedo de ir a ver a la mariposa monarca y también cambia el lugar donde están emigrando, en fin, tienen influencia ya estos grupos criminales hasta en este tipo de cosas, ¿no? Oye, el tema de las minas, Manu, ¿te topaste con este tema de las minas también en estos lugares como causa? Ya hablabas de los drones, como causa precisamente también de que la gente se vaya de los lugares ante la inseguridad e inestabilidad que te provoca, pues en cualquier momento pisar algo que no y acabar con tu vida. Sí, no, no, el tema de las minas, Jesús, es francamente, bueno, evidentemente es algo muy peligroso, pero mira que yo he hecho ya pues algunas coberturas, ¿no? En lugares de riesgo, pero nunca me había sentido tan en riesgo y tan vulnerable como en estas comunidades de Apachingán. Y ahora me imagino, si yo que estuve 2 días prácticamente o 3, imagínate la gente que vive ahí, ¿no? O sea, la gente que tiene que todos los días utilizar esos caminos para ir a trabajar, para algo tan cotidiano como ir a trabajar a su huerta de limón. Y ya van muchos casos de agricultores que van en su vehículo, van en su tractor. Muy pocos días después de que yo me fuera de estas comunidades, otro agricultor de limón de veintitantos años iba con su tractor trabajando la tierra y también explotó bueno, él salvó la vida porque el tractor lo protegió de alguna forma, ¿no? Pero estaba herido también con heridas de gravedad, ¿no? Ahora imagínate también pues la gente que tiene que ir, que tiene que trasladarse a diario de estas comunidades a la cabecera municipal a vender los productos que cosechan, por ejemplo, el limón o el aguacate, ¿no? Entonces esta gente vive no solamente asediada por los grupos criminales, sino con el miedo constante de pisar una mina y morir. Y también con el miedo constante a los drones. O sea, cuando yo estuve ahí haciendo este reportaje con la gente de allá, a cada rato la gente se queda así como agudizando el oído. ¿Es un dron lo que se escucha? No, 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 no. Ah, ok, bueno. Porque los drones dejan caer bombas y todos los niños ya están en pánico cada vez que escuchan un dron. Y me decían también muchas veces las madres, me decían, tú imagínate lo duro que es decir a un hijo
que no pueden ir a la escuela a estudiar, sino que vamos a la escuela a refugiarnos porque es el único inmueble que tiene un techo de concreto, pared de concreto, que es como el más sólido, el más fuerte de la comunidad, porque todas las casas son como de techo de lámina y así, y vamos a refugiarnos de los dronazos, ¿no? Entonces es algo realmente, una situación que se está viendo muy terrible en estas comunidades de Apatzingán y por eso se está provocando este éxodo masivo de personas que se tienen que ir, dejar sus lugares de trabajo o incluso arriesgarse a se van a la cabecera municipal a refugiarse en una casa, vivían en una como especie de vecindad, vivían 10 familias, todos hacinados, y los maridos tenían que ir y volver todos los días a los campos de limón porque no tienen otro trabajo, no tienen otro sustento. Entonces ese es el riesgo que tienen que enfrentar los niños evidentemente con problemas de salud mental, las mamás también, todo el mundo con problemas de salud mental y nadie los atiende, ¿no? Entonces es algo realmente grave lo que está viviendo estas comunidades. Y te iba a preguntar eso, si había algún tipo, o por lo menos intención de atención, si había alguna clínica de salud o algo cerca, o ellos ahí buscaban de una u otra manera, o es algo que ha pasado totalmente desapercibido, por lo que me No, dices. no, mira, lo que yo allí pude entrevistar a la regidora Carmen Cepeda, que es maestra y activista, y ella un poco lo que denunciaba era esto de que la posición de las autoridades es intentar o negar o minimizar el asunto, ¿no? De hecho, poco tiempo después de que ese 15 de marzo la gente huyera en masa a estas comunidades, desde el secretario de Gobierno del Estado de Michoacán se dijo que eran 15 familias, ¿no? O sea, como también por quitarle un poco de importancia. El día que yo estuve allí, la alcaldesa de Apatzingán organizó un recorrido, evidentemente con autoridades del Ejército, Guardia Nacional, etcétera, para llevar como ayudas a esta comunidad, pero lo que me de ese recorrido de autoridades para ver realmente que pues, no sabemos a quién se iba a llevar esa ayuda porque las comunidades, ambas comunidades eran pueblos fantasmas, estaban vacías, solamente quedaban cuatro, literal, cuatro señores mayores que decían, bueno, si ya me tiene que pasar algo, pues que me pase la comunidad donde nací, pero yo ya de aquí no me voy porque ya tengo 80 años, ¿a dónde me voy yo a trabajar? Yo aquí tengo mi huerto, me mantengo de casi de lo que cosecho, ¿no? Y de lo poco que puedo vender, pero yo ahora dónde me voy. Entonces era un poco como el hecho de que fueran las autoridades, en este caso la alcaldesa, sirvió un poco para la gente que estaba desplazada en la cabecera municipal y en otras comunidades vecinas, poder regresar con cierta garantía, por lo menos a ver cómo quedó su casa, ¿no? Con los impactos de la bala, de las balas, si habían robado mucho o poco, ¿no? Y entonces mucha gente aprovechó eso para regresar, limpió y se volvió a ir. Pero realmente lo que nos decía la gente es que necesitamos como que las autoridades de los técnicos de gobierno nos den alguna garantía de que podemos regresar a nuestras comunidades sin que los grupos criminales pues impongan su dominio. Pero hasta donde yo sé, hasta ahora, si bien algunas personas han regresado, pues lo hacen con miedo. ¿Qué ganan estos grupos, que humano, desalojando hacia los pueblos, convirtiendo a los pueblos como pueblos fantasma? Sí, mira, esa es una gran pregunta, Jesús, que yo le hacía también a activistas que trabajan en la zona, a la regidora y a los propios pobladores de, bueno, a ver, son comunidades pequeñas, no estamos hablando, ¿sabes? De lugares donde pueda haber minas, o sea, minas de metales preciosos, me refiero, ¿no? Como por qué los grupos criminales querrían esto, ¿no? Y bueno, lo que me explican un poco es que es un poco un enfrentamiento por el dominio del territorio. O sea, es decir, el cártel Jalisco, que en este caso es como el cártel más grande, quiere irse apoderando de ciertas zonas, quiere ir avanzando hacia otras zonas más grandes, por ejemplo, hacia Pachingán, cabecera municipal, que ya es una ciudad más grande, ¿no? Entonces, como ahora mismo están en esta zona de los cerros y vienen bajando de ahí, y se van encontrando a su paso estas comunidades y buscan tener el control de ellas para continuar con el avance, ¿no? Además de esto, también me decían que, bueno, que es verdad que son comunidades que no son tan pobladas, pero que hay muchos cultivos de limón que estos grupos criminales tienen el interés de quedarse con ellos para luego cobrar un impuesto a los agricultores y para además establecer ellos el precio al que se vende el limón, ¿no? Para ellos obtener ganancias de ahí. Entonces, bueno, es un poco una lucha territorial de ir avanzando poco a poco hacia otras partes como que de más interés para ellos, pero saben que en estas comunidades hay otros grupos rivales, en este caso
los caballeros templarios, en otras zonas la familia michoacana, y bueno, forma parte de este enfrentamiento por el territorio y hace eso con el control del dominio de la extorsión en el tema de los limones y también extorsión de todo tipo, o sea, es que tenga un pequeño negocio, le cobran extorsión, etcétera. Entonces, bueno, es parte de eso. Mi querido admirado Manu Ureste, yo de verdad como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para la comunidad e invito por supuesto a la gente a que entre a Milenio, a Dominga y se eche de verdad este texto que es duro, pero muy, muy necesario de leer y de conocer. La noche de los drones, los perros callejeros ya no ladran en el alcalde. Yo te quiero agradecer como siempre, querido amigo, de verdad estos minutos. Nada, al contrario, Jesús, ya sabes que es un gusto y aquí estamos a la orden. Pueden seguirme en arroba manu-ureste en Instagram, en arroba pájaro político, que es donde trabajo habitualmente, o siempre, y donde colaboro en revista Dominga para Milenio también, puede ser.